Tengan muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en República de El Salvador. Vamos, como siempre, a pedir la dirección de nuestro Señor a través de la oración. Padre eterno, una vez más estamos agradeciéndote mucho porque tú me permites presentar otro mensaje de tu palabra. Que seas tú quien hables a través de mí, que el Espíritu Santo me dirija, que todo sea para honra y gloria tuya y para que sean edificados todos quienes escuchen el mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Transmito los días lunes el libro de Colosenses. Ahora vamos a ver la lección número 63 en su parte cuarta, y el tema o el subtema es descripción que hace Pablo de la plenitud de Cristo. Recuerden también que si ustedes desean que se les tomen en cuenta en las oraciones, por favor lo pueden manifestar. Transmito a través de Mensaje para Salvación en mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo. Lo último que decía, estamos estudiando el punto mayor, vida y perdón en Cristo. Y lo último que decía era acerca de la palabra bautizar, que viene del idioma griego bautizo, que es sumergir. Y decía que la figura del apóstol Pablo en el sentido de participar de la sepultura y de la resurrección de Jesús en el bautismo no hacen más que añadir peso a la evidencia, en el sentido de que el bautismo es por inmersión. Y voy a seguir reforzando esta enseñanza. Muchas autoridades, aún aquellas que están fuera de los círculos religiosos, dan testimonio de este significado de la palabra. El diccionario de la herencia americana da la definición etimológica de bautizar como del griego baptein, que significa sumergir. Otras fuentes no religiosas ni partidarias dan esta definición de bautismo del griego baptisma, que es zambullir en agua. Para el desarrollo del sentido debe tenerse presente que bautismo consistía originalmente de inmersión. Y vamos a ver otras fuentes. El verbo griego para bautizar, que es baptisein, se forma a partir de baptein, que significa zambullir, y zambullir frecuente o intensivamente, hundir, sumergir. Todo esto significa la palabra bautismo, o sea, baptisein. El método normal de tiempos antiguos era la inmersión, tal como lo demuestran los bautisterios de antaño. Eran como pilas o espacios con abundante agua. El apóstol introduce la frase fuisteis sepultados en lugar de muertos, con el fin de evocar la imagen del bautismo, o sea, un paralelismo que desaparece con nuestra práctica actual del bautismo por aspersión, o sea, rociar. Eso en la
Sagrada Escritura, específicamente en el Nuevo Testamento, no tiene ningún tipo de apoyo de ese tipo de bautismo por aspersión o rociar, o sea, echar unas gotitas de agua en la cabeza. Esta sepultura tuvo lugar cuando la persona fue descendida dentro del agua, y la resurrección que le acompañó cuando él o ella estuvieron siendo sacados del agua. En el bautismo participa la totalidad de la persona, cuerpo y alma. A ninguno de los dos debe impedirse el bautismo. El alma se entrega completamente a Jesús por fe, que da como resultado el fin de una antigua vida y la entrada a una nueva vida. Por lo tanto, quien recibe el bautismo es sacado espiritualmente vivo de entre los muertos. La totalidad del cuerpo, al ser puesto bajo el agua, también participa en el bautismo. El derramar o el rociar un poquito de agua sobre el cuerpo, como decía, sobre la cabeza, no cumple la idea de participar de la sepultura y de la resurrección de Jesús, como sí la cumple el sepultar la totalidad del cuerpo. Por este proceso, la persona completa llega a estar dedicada a Cristo. Hay varios argumentos que se han formulado con el fin de escapar de la necesidad del bautismo para, 1, perdón de pecados, 2, para salvación y 3, para una nueva vida. Estos argumentos contradicen las Escrituras que enseñan la necesidad del bautismo. Dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice también Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego en Hechos capítulo 22, versículo 16, expresa, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y menciono también 1 Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, la palabra bautizar tiene tanto un significado literal como figurado. El significado literal es zambullir, sumergir. El significado figurado es ser identificado con. Por ejemplo, esto es lo que dice de la nación judía en 1 Corintios 10, 1 y 2. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué es esto? No hubo participación de agua en este bautismo, porque ellos pasaron por terreno seco. En esta experiencia, la nación se identificó con Moisés. Un problema obvio de la anterior aseveración es que Moisés no fue el elemento en que el pueblo de Israel fue bautizado.
Ellos fueron bautizados, esto es, sumergidos por el mar y por la nube de humo, cuando pasaron por el mar. Dice Isaías 4:5, y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión, y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Entonces, el pasar por terreno seco, que ciertamente indica que no fueron hundidos en el agua, no es argumento en contra de que fueron bautizados. Esto es, rodeados por la nube y por el mar, o sumergidos en estos. El mar formó una barrera a ambos lados. Ellos fueron sumergidos, bautizados en el mar y en la nube de humo. Otros objetan que se haga uso del versículo 11, donde dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Para enseñar que el bautismo en agua es la circuncisión de Cristo, diciendo, es probable que contenga una referencia a la conversión, porque dice, fuisteis circuncidados en tiempo aoristo. De aquí en adelante, en este mensaje voy a estar dando definiciones gramaticales para llegar a un mejor entendimiento, y les expreso lo que es el tiempo aoristo, tomando en cuenta que es un tiempo del idioma griego. El aoristo es el equivalente aproximado al pretérito perfecto simple, antiguamente pretérito indefinido. De hecho, pues aoristo significa indefinido del español, pero sigo dando más indicaciones. Aoristo indica una acción que se toma una sola vez o de una vez por todas. Aoristo proviene del idioma griego antiguo, aoristos, que, como ya decía, indefinidos. A veces se refiere a una acción única o acción puntual, no prolongada en el tiempo. Ahora bien, el aoristo en la Biblia indica bien una acción puntual, bien una considerada en bloque, sin atender a su duración. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Yo estoy diciendo que es probable que contenga una referencia a la conversión. Fuisteis circuncidados, tiempo aoristo, la circuncisión del corazón realizada por el Espíritu. Se llega entonces a la conclusión en el sentido de que el bautismo al cual se refiere el versículo 12, que dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es el bautismo del Espíritu Santo, porque Pablo mencionó una circuncisión no hecha a mano. Ya lo hemos leído en Colosenses 2:11. Recuerde que estamos estudiando Colosenses 2, versículos 10 hasta el 15. Entonces, fue el bautismo que se mandó a todas las naciones, el que la iglesia de Colosas recibió.
Dice Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Luego le repito Marcos 16, 15 y 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es decir, no el bautismo del Espíritu Santo, que fue de un carácter limitado, que se prometió solamente a los apóstoles y que recibieron estos. Por ejemplo, en Hechos 1, 2 al 5 nos dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Luego en Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces podemos ver pues que el hecho de que la circuncisión espiritual de Jesús se hace sin mano indica que los pecados de ellos no fueron quitados por manos humanas. Esto hay que entenderlo claramente, sino por el poderoso accionar de Dios. Es decir, el momento del bautismo fue el momento en que esto tuvo lugar. Yo, por ejemplo, a las personas que he bautizado, yo no tengo ningún poder para perdonar pecados. Quien perdona los pecados es nuestro Señor Jesucristo, pero evidentemente que el bautismo tiene que ser ejecutado por un cristiano en el inconverso que en ese momento decide obedecer a nuestro Señor. Las referencias neotestamentarias al bautismo deben considerarse como bautismo en agua, a menos que el contexto indique algo diferente, si el contexto lo indicara, por supuesto. El bautismo se define técnicamente como bautizar en agua. Por lo tanto, no es necesario especificar el medio, porque por eso le he dado las definiciones de lo que indica la palabra bautizar: zambullir, sumergir en agua. O sea, yo le aclaro esto. Lamentablemente la palabra bautizar en el idioma español no fue traducida, sino que fue transliterada. ¿Qué es transliterar? Transliterar es tomar la misma raíz de un idioma y no hacer uso de la traducción. No hay nada en el contexto que obligue a que sea el bautismo del Espíritu Santo el que se propuso, de modo que es el bautismo en agua el que se debe considerar como el que Pablo tenía presente. Bueno, pasemos a otra parte del versículo 12 de Colosenses, que sería la parte B. Esta parte dice: en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios,
que le levantó de los muertos. En el bautismo, los hermanos de Colosas no solo habían sido sepultados con Jesús, sino que también habían sido resucitados con Él. La palabra que se traduce por resucitados con Él es la palabra griega sunegerte, un indicativo pasivo aoristo. Ahora, ¿qué es un indicativo pasivo aoristo? Es el que expresa cuál es el objeto de la acción significada por el nombre determinante. Por ejemplo, yo le digo, el temor del castigo. Esto es el temor que se tiene al castigo, pues alguna persona teme el castigo. Entonces, vemos pues que cuando estoy hablando de que la palabra que se traduce por resucitados con Él, la palabra sunergete, un indicativo pasivo aoristo, representa, óigase bien, acción completada. Representa acción completada, no una acción a medias, pues. La misma palabra aparece en Colosenses 3:1. Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y en Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando ellos participaron de su sepultura y de su resurrección al ser bautizados, estos hermanos también participaron y recibieron una nueva vida por medio de Él. Es lo que ha pasado en mí, es lo que ha pasado en mi esposa, es lo que ha pasado en todos los cristianos que ya hemos obedecido conforme a la enseñanza neotestamentaria. Esto fue posible gracias a la fe. La fe en el idioma griego es la palabra pistis, es decir, la fe de ellos. Esta es la última vez que el apóstol Pablo usó la palabra fe, en Colosenses, por supuesto. También aparece en Colosenses 1:4 y 23, que ya los hemos estudiado, donde dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Luego leamos Colosenses 2, 5 y 7, que también ya los hemos estudiado. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Verso 7. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Hay varias preguntas relacionadas con la fe que se mencionan aquí que deben atenderse. Yo les expreso desde ya, voy a considerar 4 aspectos y desde ya también le digo que el tiempo no me va a permitir cubrir estos 4 aspectos, pero yo le ruego, hermano y hermana, escuche este mensaje durante el transcurso de la semana, porque como les he dicho, gracias a Dios, quedan grabados en Facebook, los subimos a la página de Iglesia de Cristo en El Salvador. Así usted no está en el aire el
siguiente lunes 27 de febrero año 2023, cuando yo siga con esta misma cadena de enseñanza. Bueno, hay varias preguntas pues relacionadas con la fe que se menciona aquí que deben atenderse. Número 1, en la frase fe en el poder de Dios, le pregunto, ¿debería traducirse pistis por la fidelidad del poder de Dios y no por fe? La palabra pistis casi nunca es traducida por fidelidad. En la versión del Rey Santiago se traduce por fe 239 veces y una vez por cada una de las siguientes palabras: seguridad, lealtad y creer, pero jamás se traduce por fidelidad. En la versión de la American Standard Bible se traduce por fe 238 veces, por prueba una vez y por fidelidad 3 veces. En Mateo 23:23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Luego Romanos 3:3 nos dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Por qué se considera fidelidad una mejor traducción que fe en Mateo 23:23 y en Gálatas 5:22? ¿No es la fe en estos pasajes una virtud cristiana tal como lo dice el apóstol Pedro en su segunda carta 1:5, donde dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento? Ahora pues, analicemos Romanos 3:3. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. En este versículo la palabra griega se traduce justificadamente por fidelidad. No obstante, es mucho lo que también se debe decir en cuanto a fe, como el significado en este pasaje. Es posible hacer que esta pregunta signifique, y es una interrogante que le digo ahorita, ¿significa que por esta razón la fe en Dios es inútil? Sin embargo, ninguna traducción moderna le da tal sentido a la pregunta del apóstol Pablo. Entonces, vemos que la palabra fidelidad no es la mejor traducción en Romanos 3:3. La expresión fe de es un genitivo objetivo. Y yo le digo que es un genitivo objetivo. El genitivo objetivo expresa cuál es el objeto de la acción significada por el nombre determinante, lo que le decía anteriormente, el temor del castigo. Esto es, el temor que se tiene al castigo, pues alguna persona teme el castigo. Entonces, ¿qué debería traducirse por fe en?
No hay nada en la oración que obligue a una traducción diferente de esta. ¿Significa que por esta razón la fe en Dios es inútil? El apóstol Pablo estaba aseverando que la incredulidad de algunos no haría que perdiera valor la fe que otros tuvieran en Dios. Como regla general, al traducir una palabra, debería conservarse el significado normal de ella, a menos, como lo he dicho anteriormente, que el contexto nos obligue a una excepción. En el contexto no hay pasaje que obligue a que pistis se traduzca de algún otro modo que no sea fe. No hay nada en el contexto de Colosenses 2:12, donde dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, que obligue pues a que se use fidelidad para traducir pistis, que lo he dejado claro que pistis significa fe, no fidelidad. Por lo tanto, debe conservarse la frase fe en el poder de Dios. Son pocas las versiones antiguas que traducen pistis, como ya lo he ejemplificado, por fidelidad en el versículo 12, y puede que no haya ninguna que lo haga así. Yo voy a parar en estos momentos para dirigirnos al Señor en oración, porque es necesario que siempre lo hagamos por todos quienes nos hacen las peticiones, ya sea en vivo en este programa o que nos lo piden durante el transcurso de cada una de las semanas. Oremos. Bendito Dios del cielo, grande eres en poder, grandes tus misericordias y grande tu fidelidad. Gracias por darnos, sin merecerlo, el poder acercarnos a ti en oración. A esta hora queremos implorarte siempre por todas nuestras necesidades que tú ya conoces de cada uno de tus hijos. Oramos por la hermana Olga Guardado, por una cirugía que le harán el 14 de marzo, por nuestro hermano Adán Zambrano, que a través de este programa de Mensajes para Salvación están pidiendo la oración, por el padre del hermano, o sea, el hermano Alfredo Miranda, que sufrió una caída, por el hermano Miguel Maldonado, es un anciano que está muy enfermo, por Lenny Gersaín, por un pulmón, por la señora Norma Lizarbe Illescas del Callao, Perú, por la hermana Carmen González, que se encuentra mala de una fractura del fémur. Oramos por el hermano Jonathan Hernández, por su completa libertad, por Rubén Medina, por el hermano Francisco Contreras, por la hermana Marina Chávez de la Iglesia de la Pacífica en San Miguel, por la hermana Liliana Ushka de Ecuador, por la hermana Eloísa Reyes de la Ciudad de México, que está atravesando una situación emocional bastante difícil, así como que le ayudes a resolver su problema que nos presenta. Oramos por el hermano Emiliano Blanco, que con neumonía por causa del COVID. Y oramos por las naciones de Turquía y Siria, por Perú y la hermandad, por Ucrania y la hermandad. Oramos por todas las familias cristianas, por la iglesia en todo el mundo, por los siervos que impartimos la palabra de Dios, por mi salud también, Señor, por mis hijas Ligia Esther Castellanos, por Vanessa Castellanos de Garay.
Tú sabes, Señor, que hay una diversidad de peticiones y, Señor, tómalas en cuenta, porque todo lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, la pregunta número 2 es la que voy a entrar a considerar y ojalá que el tiempo me permita terminarla. ¿Está la resurrección de Jesús en aposición con el poder de Dios? En la cual una frase repite o define a la otra. Si así es, esto significaría que la fe, en lugar de ponerse en el poderoso accionar de Dios para dar nueva vida al que está siendo bautizado, ha de ponerse en la resurrección de Jesús. En otros pasajes, el genitivo, y les digo lo que es el caso genitivo, es un caso de los sustantivos que indica, un sustantivo es un calificativo. Yo digo mesa blanca, ¿cuál es el que califica? Es la palabra blanca. Es un caso de los sustantivos que indica que un nombre es un complemento nominal de otro. Entonces, en otros pasajes el genitivo que está después de pistis, o sea, la palabra fe, a menos que se refiera a la persona que cree, expresa el objeto de la fe. En el sentido de que tener es un genitivo de aposición. Le defino que es un genitivo apositivo o también se le conoce como genitivo explicativo. Es el que se explica o precisa el significado de otro sustantivo con un significado más amplio. Funciona esencialmente como una aposición, aunque no va en el caso del sustantivo explicado, sino exclusivamente en genitivo. Por ejemplo, la ciudad de Roma. Yo digo la ciudad, es genérico, hay miles de ciudades, pero cuando yo digo la ciudad de Roma, la mente se le traslada al continente europeo, se le traslada directamente a la ciudad de Roma. ¿Ve? Entonces, estoy diciendo que en otros pasajes el genitivo que está después de pistis, a menos que se refiera a la persona que cree, expresa el objeto de la fe en el sentido de que tener es un genitivo de aposición y de que lo que se ha de entender es fe. Esto es el poder de Dios. Queda prácticamente descartado. Esto es así porque la fe se dirige hacia el poder de Dios que levantó de entre los muertos a Cristo. Dice Romanos 4:24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Entonces, Dios se caracteriza de este modo en vista de que el poder por el cual Él levantó a Cristo también será eficaz en nuestra propia experiencia espiritual. Esto es lo que hemos vivido, hermanos y hermanas. Nuestro bautismo no es, por lo tanto, una señal de nada, sino una verdadera sepultura y una verdadera resurrección espirituales con Cristo. Esta es la realidad. Perdón. Que tenemos que comprender. De conformidad
El versículo 12 no presenta fe y poder de Dios como la misma cosa. En lugar de esto, la fe se dirige hacia el poder de Dios que levantó de entre los muertos a Cristo. Esta fe se pone en el poder de Dios en vista de que el poder por el cual Él levantó a Cristo, óigase bien, también será eficaz en nuestra propia experiencia espiritual. O sea, en nuestra propia experiencia espiritual que ya como cristianos, como cristianas, ya la hemos vivido. Esta es la realidad que nosotros tenemos que entender. Mi estimado hermano, yo voy a parar acá. No quiero seguir con la pregunta número 3 porque el tiempo no me va a ajustar. Y como siempre, le invito para el siguiente lunes, 27 de febrero año 2023, para que escuche la continuidad de este mensaje. Y otra vez le recomiendo, escuche este mensaje, queda grabado. Usted lo puede escuchar cuantas veces lo desea. Vamos pues a ponernos en oración para concluir, para agradecer a nuestro Dios, porque Él, tanto a mí como a ustedes, nos permite que estudiemos su divina palabra, la palabra que nos mantiene en la verdadera fe, la fe que nos mantiene con esa confianza de que un día estaremos en el cielo. Padre Celestial, te agradecemos muchísimo porque tú eres muy grande con nosotros. Hemos recibido un bautismo en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho que nuestros pecados fueron sepultados y resucitamos a una nueva vida en Cristo Jesús. Gracias por ello, Señor. Evidentemente, lo entendemos este mensaje espiritualmente. Lo entendemos porque somos hijos e hijas tuyos. Gracias, Señor, por ello. Lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.